Bueno, vamos a empezar esta reunión virtual, este webinar, en donde la propuesta es pensar junto con Luisina Ferrante, que es la encargada de educación de Wikimedia Argentina, cuáles son las posibilidades que ofrece Wikipedia para todos los distintos niveles educativos y para acceder a sus contenidos y transformarlos en una herramienta, en un material didáctico para las distintas disciplinas y los distintos niveles de las escuelas. Así que Luisina, bienvenida a este encuentro de chicos.net que hacemos con apoyo de Disney Latinoamérica, en donde nuestro objetivo es pensar las tecnologías desde un modo amplio, en donde incorporamos los conceptos de ciudadanía digital que tienen que ver con los derechos y los deberes de los niños, niñas y adolescentes, y la alfabetización digital que tiene que ver cómo apropiarse de un modo inteligente de los dispositivos, de las plataformas, de las pantallas y de los contenidos que circulan en el mundo digital. Así que bueno, me emociona mucho tener a una representante de uno de los sitios más paradigmáticos de lo que se pensó que iba a ser Internet hace 30 años, porque antes de empezar esta charla, y ya te dejo, decíamos que, bueno, muchas cosas se desvirtuaron, porque hace 30 años se decía que Internet iba a ser gratis, iba a ser colaborativo, que todos íbamos a poder acceder de manera igualitaria y democrática a todo lo que sucedía en Internet. Y la realidad es que no es así. La realidad es que la mayoría de las plataformas, entre comillas, gratuitas, nos cobran ofreciéndonos publicidad, obteniendo datos de lo que nosotros hacemos. Y acá vemos una diferencia muy importante, ¿no? Wikipedia siguió siendo un sitio gratuito, colaborativo y cuyo objetivo es llegar con la mayor cantidad de información a la mayor cantidad de humanos del planeta. Por eso creo que es tan importante esta charla que estamos comenzando con vos. Así que bueno, bienvenido a todos los participantes y bienvenida a vos, Lucina. Dejo en tus Gracias. manos. Muchísimas gracias. Hola a todos y todas. Estoy viendo que se están presentando desde muchos lugares, lo cual es muy interesante. Cualquier cosa, si no me escuchan bien o si necesitan que repita algo, me escriben, yo tengo el chat abierto y lo repito, no hay ningún problema. Pero bueno, esto, la virtualidad a veces hace que es necesario que vayamos un poco más despacio para poder tener en cuenta cada una de las cosas que vamos planteando. Como ya me acaban de presentar, yo coordino el área de educación de Wikimedia Argentina, y Wikimedia Argentina es un capítulo que representa los proyectos Wikimedia a nivel nacional. Uno de los proyectos Wikimedia más importantes es la enciclopedia libre Wikipedia, y es a partir de lo que implica la experiencia wiki a nivel global, que yo me propongo contarles y compartirles algunos detalles que quizás quienes solo consultan Wikipedia buscando información en un artículo, muchas veces o se pierde o no se conoce, porque lo más importante de Wikipedia como enciclopedia libre es que la construyen editores y editoras en todo el mundo. Y son personas que son voluntarias y que simplemente lo que buscan es construir información en una plataforma libre, es decir, aportar a la construcción del conocimiento libre. Lo que recién comentábamos de Wikipedia como una plataforma libre tiene que ver con esto, con que nunca vemos en Wikipedia publicidad sobre algo en particular. Wikipedia no se sostiene por publicidades, sino que se sostiene principalmente por las donaciones que muchas personas hacen todos los días para aportar a que un espacio como ese siga existiendo en un contexto actual donde, como bien comentábamos, se pierde muchísimo lo que es el conocimiento libre, la construcción de conocimiento libre y colaborativa. Wikipedia se crea en el año 2001, hoy existen 288 Wikipedias porque está escrita en 288 idiomas. La Wikipedia en español tiene 1.400.000 artículos aproximadamente, y la editan personas de diferentes lugares del mundo que editan en español. Y esto es súper interesante porque ustedes quizás
cuando ingresan a buscar información, no, se pierden de todo ese entramado de personas que están detrás de Wikipedia, que no son robots, son personas, aficionados sobre algunas temáticas o personas que están buscando actualizar constantemente el contenido en Wikipedia, y tiene que ver con pensar la construcción desde del conocimiento desde un lugar diferente al que quizás nos acercamos la mayoría de las veces. Uno piensa en construir información y por ahí lo piensa de forma individual, no revisado con otras personas, lo escribe uno, se preocupa uno por esa información. Y Wikipedia es completamente diferente. Uno escribe a la par de otras personas, chequea a la par de otras personas y a su vez se da como una instancia de diálogo en base a poder llegar a la información lo más confiable posible. Y ahí hay un punto súper interesante que hace a la enciclopedia libre que tiene que ver con si Wikipedia es confiable o no y cómo uno puede detectar si la información que está ahí es información chequeada, digamos, de dónde surge, quién la sostiene. Y eso es algo que en Wikipedia constantemente aparece y que quienes leen Wikipedia constantemente, digamos, interpelan. Wikipedia tiene 5 pilares, y uno de los pilares más importantes que sostienen a la enciclopedia es el punto de vista neutral. Y quizás ahí podemos entrar a debatir un montón sobre qué es neutralidad, quién considera que es neutral o no, pero para poder definirlo desde el lugar tanto de editores y editoras como también desde mi lugar, llevando Wikipedia a espacios educativos, lo más importante para poder desarrollarlo tiene que ver con el uso de las fuentes. ¿Qué fuentes usamos para sostener la información que aparece en Wikipedia? Y esas fuentes son claves, porque nosotros no podemos utilizar siempre una misma fuente, una misma línea editorial para sostener lo que se agrega a Wikipedia, sino que tienen que ser lo más diversas posibles y representar la mayor cantidad de voces que existen en relación a esa temática, hasta el momento. Quizás sobre un tema puntual, más adelante se desarrollan otros estudios y eso se puede sumar a Wikipedia, digamos, como dato que se actualiza, como información que se agrega, pero siempre la fuente, tanto primaria como secundaria, es la que sostiene la información en Wikipedia. Wikipedia no es una fuente primaria, no es una fuente secundaria, sino que es una puerta al conocimiento, que después ese conocimiento al que entramos puede derivar de todas las fuentes que están citadas en los artículos. Los artículos suelen tener las referencias, tienen las referencias, la gran mayoría, al final del artículo. Ya se ve cada vez menos artículos con pocas referencias. Esto tiene que ver también con un proceso en el que Wikipedia entró ya hace 17 años, que es que a medida que se fue creando ese sitio, a medida que se fue construyendo colaborativamente esa plataforma, también se fue, digamos, mejorando y actualizando e incentivando las formas en las que uno podía participar y cómo se puede sostener esa información. Hoy en día en la Wikipedia en español es muy necesario, cuando se crea un artículo, contar con las fuentes que van a sostener ese contenido, y a la vez que cuando se actualiza, lo mismo, saber que la fuente que estamos sumando ya no está, digamos, no esté citada en el artículo, o que esa fuente que estamos sumando no pertenezca a Facebook, Twitter, Instagram o Blogspot, que son fuentes, digamos, sitios no considerados no confiables para referenciar en Wikipedia, especificar si es una noticia, si es una publicación, si es un libro. Si es un libro, citar el código de ISBN, que es el código de publicación, darle, digamos, fuerza y confiabilidad a esa fuente que estamos utilizando y que estamos citando. Por eso, en este sentido, la construcción de Wikipedia es súper necesaria. Acá hay una pregunta que le estuviste contestando, Luisina, pero Víctor dice, bueno, ¿cómo podemos derribar, ¿no?, la construcción social de que Wikipedia no es confiable? Me parece que lo estuviste diciendo, pero bueno, esta es una de las preguntas que están apareciendo. Perfecto. Sí, es un proceso. Yo acá te puedo responderte, Víctor, desde mi lugar como encargada de educación de Wikimedia Argentina, pero también como docente, porque soy profesora de historia, y Wikipedia es una de las fuentes a las que los estudiantes van más, la verdad, es lo que más citan, y muchas veces es el copy-paste que recibo en algunos trabajos. Pero desde mi lugar de docente, pero que también aplico el uso de Wikipedia en el aula, la propuesta siempre tiene que ver con enseñar primero a leer Wikipedia. Es decir,
y enseñar a leer Wikipedia implica enseñar qué mundo hay detrás de Wikipedia, porque confiar en Wikipedia implica también conocer la forma en la que se construye, quiénes la construyen, y muchas veces te pasa que lees un artículo y en un artículo sobre historia, por ejemplo, argentina, que es en lo que más me especializo yo, en general la información está muy bien, y eso me doy cuenta yo, pero también enseño a que se den cuenta cuando vemos qué fuentes se citan. Y en otros casos, utilizo otros ejemplos en los que no está bien la información o no está referenciada la información puntualmente, y eso es un paso muy importante, sobre todo pedagógico, para aprender a utilizar Wikipedia en el aula. Y saber que mucho contenido que está allí puede no ser confiable, pero mucho otro sí, y que depende también de las temáticas que se estén trabajando y, digamos, de las formas que nos acercamos a Wikipedia. El primer paso es aprender a leerla y el segundo paso es aprender a editarla, porque uno puede estar mejorando constantemente el contenido de Wikipedia. Wiki significa rápido en hawaiano. Y esto quiere decir que todo en Wikipedia está en movimiento constantemente. Una editora mexicana hace un tiempo, cuando estuve en México, me dijo, Wikipedia, un artículo de Wikipedia nunca está cerrado. Y es verdad, un artículo de Wikipedia jamás se cierra, porque siempre se puede actualizar contenido, siempre se puede sumar información, siempre se puede agregar una foto a un artículo. Es decir, eso es también parte de lo interesante pedagógicamente Wikipedia para contar, digamos, que no es un sitio más en Internet, es un sitio que hace la diferencia en Internet y que esa diferencia la hace la gente que construye información de Wikipedia. Así como decíamos antes que hay una construcción social, que Wikipedia no es confiable, hay una construcción social que siempre la compara con la Enciclopedia Británica, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que, qué es lo que tenés para decir al respecto, ¿no? Sí, en general, la mayoría de las veces, y también respondiendo a algunas preguntas que voy viendo que van apareciendo acá, la mayoría de las veces la no confianza en Wikipedia radica en que la escribe cualquier persona. Es decir, como la escribe cualquier persona, yo no confío en lo que cualquier persona escribe. Que digamos, una construcción que yo relaciono también que tenemos con lo que es la academia en general. Lo que tiene Wikipedia de interesante es que si bien la escriben muchas personas, se da un proceso en el mismo artículo en el que se está editando, de consenso, y que muchas veces, si uno lo pone a comparar con otra información o con otros sitios que intentan dar información sobre esa temática, recupera un montón de contenido y pone en diálogo un montón de contenido que en otros espacios no se puede, digamos, sobre todo como por ejemplo en noticias. O en la enciclopedia misma, o sea, en la enciclopedia uno hace una bajada específica en un específico momento y después eso queda congelado en la enciclopedia, hay que esperar que se vuelva a reeditar para agregar esa información. Lo que tiene Wikipedia de interesante acá es que eso se hace al instante y lo puede hacer un montón de personas que no necesariamente tienen que decir, digamos, dar su currículum vitae para confirmar si pueden o no editar en Wikipedia, sino que se agrega un montón de contenido y ese contenido termina siendo muy robusto, como decimos cuando un artículo es bueno, porque cuenta con un montón de fuentes que en ningún otro sitio uno puede encontrar todo ese contenido plasmado en un mismo lugar. Sí, de acuerdo. Y acá hay otra pregunta que tiene que ver con, no sé si la estás viendo, Sí. ¿cómo hacemos, qué medios podemos utilizar para cuando se ve que un artículo no está bien o no está bien, o sea, la información no es correcta, cómo podemos hacer los que leemos Wikipedia para tratar de que ese artículo sea nuevamente editado lo más rápido posible? Bien. Ahí ya entramos en otro mundo de Wikipedia, que es el mundo de editor o editora, digamos. Uno puede editar Wikipedia desde el minuto 1 que ingresa al artículo y ve que hay información que está errada o que hay contenido que se puede mejorar o hay una referencia que se puede citar. En Wikipedia hay dos botones que están en el artículo, que es el de editar en código o el de editar. El editar en código es una forma de edición que es con la que nace Wikipedia, que es el editor en código parecido al HTML, y también está el editor visual, que es como si estuviésemos escribiendo en un Word. Es bastante agradable y en lo que hace a llevarlo a las escuelas y a trabajar en diferentes ámbitos educativos, suele ser el que más usamos nosotras para dar los talleres.
Y uno, ya entrando en la opción de editar, puede agregar información al artículo. Y también puede agregar referencias. En ese sentido, Wikipedia tiene una accesibilidad que no tiene ningún otro sitio, y uno publicando, apretando en el botón de publicar, publica el contenido. Lo que sí es importante es tener, digamos, conocer cómo se construye información en Wikipedia, el formato en el que se construye, porque Wikipedia tiene una forma en la que se escribe, no se escribe como una noticia periodística, por ejemplo. Entonces, esos detalles son los que desde los espacios de educación, por ejemplo, Wikimedia Argentina, son los que acompañamos para construir esa información, respetando las normas de Wikipedia. Ok, contestada. Y acá preguntan en relación a los redactores, ¿no? Sí. Voluntarios. Si hay un equipo en cada país o cómo están funcionando, cómo funcionan. Bien, en todo el mundo hay editores de Wikipedia. En Argentina tenemos identificados 1.200, pero pueden haber muchísimos más porque se identifican a partir de cómo ellos se identifican cuando se crean el usuario. Cuando alguien se crea un usuario en Wikipedia, que se lo puedes crear en un segundo, muchas veces pone un nombre anónimo y no especifica de dónde es, pero muchas otras veces sí especifica dónde es. Entonces, a partir de ahí se puede ir haciendo como un registro o un mapeo de los editores y las editoras. Pero son todos voluntarios, o sea, ningún editor o editora es pago en Wikipedia, y están, digamos, dispersos por todo el mundo. Y en muchísimos países se crea una comunidad de editores y editoras que se ponen en contacto más allá de la Wikipedia, y se crean grupos de usuarios, o lo que en un futuro después puede llegar a ser lo que es hoy Wikimedia Argentina, un capítulo, una institución que fue conformada, fundada por editores de Argentina. Perfecto. Acá preguntan, que me parece interesante, ¿no? Si es posible editar y publicar sin tener una cuenta en Wikipedia y dónde podemos encontrar las normas. Bien, respondo primero una y después les muestro dónde se encuentran las normas de Wikipedia compartiendo las pantallas, así ustedes pueden ver dónde están. La primera es sí, uno puede editar en Wikipedia sin tener nombre de usuario, pero cuando hace la edición, el registro que tiene Wikipedia queda con el número de IP desde donde uno edita. Siempre hay algún tipo de información que aparece en Wikipedia para ver desde dónde se editó y en qué horario se hizo. Cuando uno edita sin nombre de usuario, hay ciertas herramientas que no puede utilizar porque no está identificado como usuario en Wikipedia. Okay. Acá, en realidad, a ver, al final no pasó la media hora y no te dejamos hablar porque empezaron a haber preguntas. Sí. Lo que quiero es, sigamos respondiendo estas preguntas y dejemos la segunda media hora para pensarlo más como herramienta didáctica. ¿Cuáles son las posibilidades de adaptación de todo lo que es Wikimedia o experiencia que vos nos puedas contar en relación a lo que es el aula y en relación a otro tema que nos atraviesa en este momento, que es el enfoque de género, que está pasando? Perfecto, buenísimo. 2 minutos, sigamos entonces con las preguntas. Bien, en relación a los pilares que me preguntan, son 5 pilares. El primero, bueno, en realidad el segundo es el del punto de vista neutral. El primero es que Wikipedia es una enciclopedia y por ende, al ser una enciclopedia, hay determinada información o temáticas que se pueden, digamos, crear artículos y otras que no, porque no son considerados relevantes enciclopédicamente por la comunidad de Wikipedia. Y acá siempre entra en tensión, porque no es una enciclopedia convencional como la británica, es una enciclopedia que se maneja en una plataforma digital colaborativa. Entonces, lo que es relevante o no, también lo determina la coyuntura. Muchas veces en Wikipedia se crea el segundo que sucede una catástrofe mundial, un artículo en Wikipedia. Y eso es relevante enciclopédicamente para Wikipedia. Quizás en una enciclopedia no aparecería, pero en Wikipedia sí. Por eso uno de los pilares es pensar Wikipedia como una enciclopedia, pero entenderla en el contexto en el que se desarrolla, en una plataforma virtual, libre y que se edita colaborativamente. Quizá me parece que nos puede dar un poquito más de luz a lo que estás diciendo, esta pregunta de Mario, que es cómo nace Wikipedia, ¿no? ¿En qué contexto? Porque justamente, así como la enciclopedia británica nació en el siglo XIX, ¿habrá nacido? Bueno, cuando el libro y el papel y los tomos y la cultura enciclopedista tenía tanto
tanto poder en nuestra sociedad. Bueno, ¿cuándo y cómo se forma Wikipedia? Claro, Wikipedia se forma en el 2001 y es algo completamente de avanzada porque, siguiendo con los pilares, el otro pilar que la sostiene es que toda la información digamos, se exponga en Wikipedia tiene que respetar las licencias libres, ¿sí? Y ser información libre. Entonces, en este sentido, ponía en jaque todo lo que tiene que ver con el copyright y con los derechos de autor. Hoy lo podemos pensar y sigue generando un montón de debate. Imagínense en el 2001 cuando Wikipedia se crea. Todo lo que se comparte en Wikipedia, las imágenes, los documentos, los mapas, tiene que ser contenido que esté bajo licencias libres, es decir, liberado por el autor o liberado por la institución que tiene dominio sobre esa información. Uno de los proyectos que sostiene a Wikipedia en cuanto a lo que es ilustrar información en la enciclopedia es Wikimedia Commons. Wikimedia Commons es el repositorio audiovisual que ilustra todo lo que nosotros vemos en Wikipedia. Si hay un artículo que en Wikipedia no tiene información o no tiene foto, por ejemplo, es porque no hay foto liberada para poder ser utilizada en Wikipedia. Y eso hace también la diferencia y es uno de los pilares más importantes que tiene la enciclopedia. Sí. Lucina, una pregunta. Vuelvo a los temas conflictivos, ¿no? Por ejemplo, Islas Malvinas, Falkland, Islas Malvinas, Palestina, Israel, no sé, las fronteras de Chile y Perú y los conflictos, o los conflictos políticos internos de cada país. ¿Cómo, contanos un ejemplo y cómo lo resuelven? Bueno, son debates que en Wikipedia han llevado lo que se conoce como guerras de edición, conflictos de edición, porque ahí se encuentran un montón de personas queriendo editar y de alguna manera queriendo sostener un punto de vista puntual, y la neutralidad ahí es donde más se tensiona. En general, los artículos que se editan sobre temáticas tan conflictivas suelen tener como un sistema específico que son artículos protegidos. No lo puede editar cualquier usuario. O sea, yo no me puedo crear un usuario hoy e ir a editar, por ejemplo, algún tema que es conflictivo, porque lo que se hace es cuidar un poco la información que está vinculada a temas más latentes y en donde se suele generar más posibilidad de vandalismo. Los artículos en Wikipedia vinculados a conflictos políticos y sociales son los más vandalizados en general. Entonces, una forma de prevenir el vandalismo es que se los proteja y que puedan ser editados por usuarios autoconfirmados, que son usuarios que ya tienen bastante tiempo recorriendo Wikipedia y que suelen editar manteniendo las normas de etiqueta, que son, digamos, las normas en las que se respeta una edición vinculada a esas temáticas. Las normas de etiqueta son otro de los pilares de Wikipedia. Sí. Pero en general, una forma es proteger esos artículos, otra forma que es muy interesante y que en general no se conoce, es los artículos, al lado de la pestaña de artículo tiene una pestaña de discusión, y esa pestaña de discusión es el lugar donde se debate qué contenido falta o qué punto de vista está siendo menos neutral o qué fuente falta para sumarla al artículo. Y en ese espacio de discusión es donde se encuentran todos los editores y las editoras que están trabajando en el artículo. Y es muy interesante porque ahí se debate todo, desde un enlace roto en una fuente que se citó, hasta si el párrafo número 1 es más o menos neutral de lo que debería ser cuando se abordan esas temáticas. Ok, perfecto. A ver si hay alguna otra pregunta, si no sigo yo. Dale. No veo. No, me parece que en todo esto, o sea, ya que hablamos antes de pasar a lo pedagógico específicamente, quizá con también los temas conflictivos quiero incluir el enfoque de género. Totalmente. ¿Qué es lo que está pasando? Hablamos antes de empezar el webinar y vos mostrabas la cantidad de mujeres que editan contenidos y que no, y qué es lo que ustedes están pensando para mejorar, para optimizar el rol de la mujer y empoderarla o sea, en Wikipedia y en todo lo que son los dispositivos tecnológicos. Bien, bueno, la brecha de género en Wikipedia es una brecha bastante grande, en la Wikipedia en español, pero en todas las Wikipedias en general, en particular porque hay menos mujeres editoras que varones, es decir,
de 10 editores, una es mujer, y aparte, más allá de quién edita, también tiene que ver con el contenido plasmado en Wikipedia, que tiene, digamos, que es un contenido que se trabaja con perspectiva de género nula. Es decir, las biografías de las mujeres muchas veces dan información, expresan algún tipo de contenido que no tiene nada que ver con la biografía de la mujer en sí, sobre su profesión, sobre su valor a nivel social, sino exponen contenido vinculado a su marido, hermano, son importantes porque son hijas de, es decir, hay mucho sesgo de género en Wikipedia y en general eso es algo que hace mucho tiempo que se viene trabajando, pero ya hace más de 5 años que los capítulos a nivel regional, en el caso de América Latina, pero también en Europa, se empiezan a organizar para generar espacios específicos donde se edite con perspectiva de género y donde se intente generar más mujeres editando en Wikipedia. Hay 2 espacios muy conocidos ahora. Desde Argentina tenemos los espacios que los llamamos Wikipedia en clave de género, que son encuentros que se hacen para editar contenido sobre mujeres científicas, sobre mujeres futbolistas, sobre mujeres profesionales, digamos, de diferentes ámbitos y disciplinas. En México se hacen las editatonas, que es el femenino de editatón, donde se edita pura y exclusivamente información con perspectiva de género. En España está Wikisfera, que se hace en Media Lab Prado, su referenta es Patricia Orillo, donde también se edita en clave de género. Es decir, hay una apuesta desde el movimiento de Wikimedia y desde las mujeres que estamos presentes ahí, en poder generar espacios donde específicamente intentemos romper con este sesgo de género. ¿Y esos encuentros puede ir cualquier persona? ¿Dónde nos enteramos? En el caso de Argentina, ¿Cómo? En el caso de Argentina hay opciones virtuales y presenciales, son encuentros abiertos a quien quiera participar. Siempre se hace desde nuestras redes una convocatoria, un listado de inscripción, pero son espacios abiertos y la mayoría son presenciales, después hay un seguimiento virtual. En el caso de México, por ejemplo, las editatonas son solamente para mujeres y también tiene que ver con el contexto en el que México se encuentra y a veces es más difícil poder generar espacios seguros de edición sobre determinadas temáticas, entonces la decisión de México es puntualmente las editatonas para mujeres. Pero cada contexto en particular también da como el espacio en el cual se va a desarrollar o cómo se propone la experiencia, digamos. Acá, precisamente en Argentina, por el debate acerca del aborto en este último tiempo, se han plasmado artículos al respecto. Sí. Yo no los vi, no sé, de vuelta, ¿no? Qué tema conflictivo y cómo se trabaja. Y el aborto en Argentina, porque en Wikipedia en español tenés el artículo del aborto en general, pero también está el artículo del aborto en Argentina, que a partir de febrero tuvo picos de visita de más de 10.000 personas que todo el tiempo entraban a visitar el artículo, porque Wikipedia es el primer sitio en cuanto a contenido que te aparece cuando vos tirás una búsqueda en Google, y es el quinto en general. Entonces, todo el mundo cae en Wikipedia en algún momento. Y también se editó muchísimo. Y lo que pasó en los últimos debates, tanto en diputados como en senadores, fue que hay un artículo gigante, o sea, los artículos en Wikipedia no suelen ser tan largos porque la gente nunca los termina de leer. El artículo de aborto en Argentina es muy largo y tiene las 2 posiciones, digamos, a favor, digamos, de que se vote la ley y en contra, con sus justificaciones, y hasta ahí un mapeo de todos los senadores y diputados por bloque que, digamos, que votaron a favor o en contra. Y después tiene toda una galería de imágenes liberadas de todas las movilizaciones que se hicieron a nivel nacional, que las personas que estaban en las movilizaciones liberaron para que se ilustre en Wikipedia. Perfecto. Perfecto. Vamos a seguir con las preguntas. Aclaro que al resto de los participantes latinoamericanos, que lo que estamos hablando tiene que ver con que hace 10 días atrás se votó en Argentina la posibilidad de que el aborto sea legal. Había pasado una primera instancia en la Cámara de Diputados, llegó a senadores, hubo marchas multitudinarias, especialmente de quienes estaban a favor de la ley del aborto, pero finalmente en diputados se rechazó esa ley, con lo cual fue un tema
y la verdad que yo no busqué aborto, pero me parece que es un lindo ejercicio para hacer. Sí, sí. Pensando en propuestas que pueden servir también para el aula, aunque después vamos a especificar un poco más, siempre yo recomiendo como un ejercicio interesante para ver qué es Wikipedia, aparte de buscar la fecha de nacimiento de un prócer. Wikipedia también es cuando esté sucediendo algo puntual en nuestros países o algún conflicto que es a escala regional o global. Fíjense si en Wikipedia ya no tiene un artículo o si está en construcción. Eso es, buscando en Google la temática, muchas veces ya aparece el artículo en Wikipedia que está siendo editado in situ por un montón de personas. Eso es, cuando de vuelta vuelvo a la enciclopedia británica, ¿no? Porque Sí. miles y miles de veces uno escucha, y digo, quizá una de las primeras, y ya pasamos a pensar Wikipedia como una herramienta didáctica, quizá un ejercicio interesante puede ser la misma palabra, por ejemplo, aborto, buscarla en Wikipedia y buscarla en la enciclopedia británica, como para ver qué pasa, ¿no? Y ahí vamos a entender que Wikipedia es una enciclopedia, más allá que confiable o no, es viva, está viva permanentemente. Y la enciclopedia británica está cerrada. De hecho, bueno, el tema mismo de lo impreso, ¿no? Aunque también está online, pero bueno, el tema del contenido impreso, bueno, nos da más seguridad, no nos da más seguridad, Fidel es más fiel, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pero bueno, yo quisiera pasar a la segunda parte, que es la invitación a que manden preguntas, y especialmente a vos, Luisina, a que podamos pensar juntas cómo usar en distintas disciplinas, en distintos niveles educativos, esta herramienta increíble. Bien, perfecto. Bueno, yo para este punto en particular les voy a compartir los proyectos que venimos realizando en Wikimedia Argentina. Muchos proyectos son de escala a nivel regional, es decir, se están implementando o se implementaron en otros países. Por ejemplo, el curso virtual que dictamos a docentes para que piensen propuestas para llevar Wikipedia al aula se hizo hace menos de un mes en Paraguay, lo cerramos en Paraguay, para editar no solo la Wikipedia en español, sino también la Wikipedia en guaraní, pero también para que ustedes puedan ver o relacionarse un poco más visualmente con lo que venimos desarrollando. Les voy a compartir la pantalla. En principio me van a ver a mí, o ahí está. Lo que ustedes ven acá es los proyectos que organizamos desde Wikimedia Argentina. Puntualmente, los números están vinculados al trabajo que realizamos con docentes de escuelas, y principalmente de escuelas secundarias. También vamos a pensar Wikipedia en la escuela, y nosotros tenemos diferentes proyectos específicos. Por un lado, es pensar Wikipedia en el aula, y desde no solamente la búsqueda en Wikipedia, sino también la edición en Wikipedia. Entonces, uno de nuestros pilares desde el programa de educación tienen que ver con, principalmente, tutorear al docente en la edición, es decir, generar talleres con docentes para que puedan editar en Wikipedia, conocer la herramienta y luego poder aplicarlo en el aula. Lo que más suele generar el interés es, desde el docente y desde las escuelas que nos convocan, es editar contenido vinculado al contexto local, es decir, editar contenido de la historia de una provincia en particular, o editar contenido sobre las reservas naturales que se encuentran en esas provincias. En el caso de áreas más vinculadas a matemáticas, por ejemplo, o a química o físico y química, etcétera, se suele generar más un trabajo de ver qué hay en Wikipedia y a partir de los ejes que la materia tiene, mejorar o actualizar contenido vinculado a las temáticas que están trabajando sobre química o sobre teorías químicas o sobre la tabla de elementos. Es decir, todo lo que hay en Wikipedia puede llegar a ser una herramienta interesante para aplicarlo en el aula. Siempre proponemos que el docente antes tenga una base de edición, que es lo más importante, para luego poder estar en el aula con los estudiantes, que aparte nosotros le hacemos un seguimiento constante, frente a cualquier duda que pueda llegar a surgir. Pero principalmente siempre tiene que ver con pensar que en Wikipedia hay un montón de información que nosotros tocamos en nuestras clases, que pueden ser consultadas, pero a la vez pueden ser mejoradas desde el aula. Perfecto. Acá hay una pregunta
Sí. Dice, ¿el diseño de la plataforma virtual responde a alguna pedagogía, metodología o corriente de investigación? Me refiero si el diseño y contenido expuesto se construyó en base a algún paradigma. ¿Estamos hablando de Wikipedia en particular? Sí. No, en cuanto a lo pedagógico, no. Wikipedia tiene esa gran traba muy específica, que es que no está pensada desde ámbitos pedagógicos o no está pensada para ser una herramienta pedagógica. Nosotros desde el área de educación de Wikimedia y en general desde Wikimedia como movimiento, se empieza a pensar Wikipedia como herramienta pedagógica, pero digamos, no desde la plataforma, sino desde afuera. Entonces, Okay. ¿cómo intervenir Wikipedia pedagógicamente? Y ahí sí, nosotros tenemos desde Wikimedia Argentina, pero desde el movimiento en general, pensar la ciudadanía digital, pensar los espacios colaborativos, pensar la construcción de información de a pares, que son propuestas pedagógicas que se pueden plasmar en Wikipedia. Sí. ¿Tenés algún ejemplo de de algún proyecto colaborativo, de algunos docentes que hayan planteado alguna experiencia? Si es en primaria, mejor, porque en general los docentes que nos siguen en este programa tienen que ver con convocatoria de docentes de primaria o de primeros años de secundaria. Bien, tenemos varias experiencias de trabajo en primaria, pero más relacionadas no con la edición en Wikipedia, sino con concursos de fotografía que realizamos desde Wikimedia Argentina, siempre aliados a otras organizaciones, por ejemplo, al proyecto que hace UNESCO con la red de escuelas que UNESCO patrocina, que es que los estudiantes de diferentes niveles de la escuela primaria, a partir de quinto grado en el caso de Argentina, saquen fotos a nivel local de paisajes, de las plazas públicas, de monumentos, etcétera, y que las liberen en Wikimedia Commons para que luego puedan ser utilizadas para ilustrar artículos de Wikipedia. En general, el estudiante de primaria no edita en Wikipedia porque se requiere, digamos, un trabajo bastante interesante de redacción y de trabajo de fuentes que en primaria no muchas veces se realiza y que nosotros tampoco podemos reponerlo en los talleres que realizamos, pero sí desde el lado de la cultura digital y libre, que las imágenes son súper importantes para ilustrar contenido en Wikipedia, por ejemplo. Y en secundaria, en los primeros años de secundaria, sí ya nos animamos a trabajar un poco más, siempre con el docente como principal referente. Por ejemplo, el año pasado, en primero y segundo año de una escuela secundaria técnica, hicimos todo un proyecto anual de trabajo entre la materia de tecnología, de historia y de cívica, para mejorar contenido vinculado a historia medieval, por ejemplo, en la Wikipedia en español. Y ahí, interdisciplinariamente, trabajaron los docentes diferentes herramientas, finalizando en mejorar contenido y sumar referencias a artículos vinculados a historia medieval que estaban muy mal trabajados en la Wikipedia en español. ¿Algún docente de los que están participando en esta charla nos quieren contar alguna experiencia que hayan utilizado Wikipedia para los demás participantes? Y que la podamos compartir con Luisina. No, por ahora no. Acá me pregunta Janina, los talleres para los docentes son gratuitos, todo es gratuito desde Wikimedia Argentina, las capacitaciones y las propuestas de cursos virtuales como el que menciona acá la presentación que es Wikipuentes, puentes entre las culturas escolares, digitales y libres, son gratuitos. Y la propuesta es que el docente tenga una herramienta más para trabajar con Wikipedia en el aula, que de alguna manera u otra siempre está. Cecilia, registré 4 pilares, perdón. Ah, sí, Cecilia, ahí te voy a compartir ahora el link para que veas el resto de los pilares. Ok, faltaría el quinto, dice. Sí, ya no sé cuáles mencioné, pero probablemente me falta el de etiqueta, que tiene que ver con el respeto cuando se edita en Wikipedia, para evitar el vandalismo. Ok, sí, ese lo hemos leído. Perfecto. ¿Algún caso de vandalismo que quieras contar? Mira, caso de vandalismo tenemos millones, pero uno que por ahí es un poco más, puede llegar a ser un poco más
conocido. En Argentina hay dos clubes muy importantes, Boca y River, ¿sí? Eh, en el 2012, si no me equivoco, River se fue a la B, bajó de categoría. Entonces, un vandalismo que se dio constantemente en la Wikipedia en español fue que aparezca River con la B larga en el artículo de Wikipedia. Ok. Acá hay otra pregunta que ¿es necesario Wikipedia en zonas rurales? Acá voy a contestar yo un poquito y te dejo, pero también está la posibilidad de bajar Wikipedia, de hacerla offline. Y eso es muy interesante como recurso para las escuelas que todavía tienen poca o nula conectividad con los chicos. No sé vos, Luisina, si querés decir algo, pero nosotros en las escuelas rurales que trabajamos llevamos la Wikipedia grabada en dispositivos extraíbles como para que lo puedan usar directamente sin conectividad. Sí, sí, obviamente que desde la fundación, esto también a nivel global, porque el acceso a Internet en general en muchos territorios del mundo es muy difícil, y sobre todo en territorios rurales, está la opción de la Wikipedia offline, que es la Wikipedia que se lleva a partir de discos extraíbles, o también de lo que en algún momento fue la CDpedia, y también siempre hay propuestas de implementar, digamos, poder tener la posibilidad de llevar Wikipedia a espacios rurales donde no sea offline, sino que pueda llegar a ser online a partir de llevar conexión directamente, pero lo que nosotros sabemos, y que es una realidad y que es algo con lo que a nivel nacional, regional venimos trabajando, es que la idea es que no vaya solamente Wikipedia cuando vayamos nosotros, sino que puedan acceder siempre. Lo que suele ser de bastante utilidad en algunos casos, sobre todo, por ejemplo, cuando viajamos a provincias en el norte, que la conectividad es imposible, muchas veces trabajamos desde la aplicación del celular de Wikipedia, que es bastante interesante y se puede editar. No se puede crear contenido porque es más complejo, pero se puede editar y se pueden ver las herramientas. Pero sí, obviamente que siempre hay un plan B para pensar Wikipedia offline cuando no podemos acceder a Internet. Sí, perfecto. Acá Ana dice, mis alumnos traen información sobre filosofía y cuando les pido que vean lo que traen, se dan cuenta que no era solo cuestión de bajar info. Creo que acá hay un tema que me gustaría algún comentario tuyo, Luisina, acerca del copy-paste, ¿no? Que todos nos peleamos y nos enojamos. Sí, Yo entiendo que también existía cuando había libros, a lo sumo se copiaba, pero todos transcribimos textos sin entender de lo que estamos hablando o recortamos los artículos de las revistas, las pegamos y las llevamos en una gran cartulina. Pero bueno, quiero escucharte a vos, a ver qué recursos o qué estrategias le podemos ofrecer a los docentes para limitar el copy-paste. bien. La estrategia más interesante es que cuando se edita en Wikipedia, por ejemplo, el copy-paste está prohibido, es plagio. De hecho, si se identifica un copy-paste en Wikipedia, por ejemplo, si yo estoy creando un artículo y me copio un párrafo de una nota periodística y lo pego en Wikipedia, cuando lo publico se detecta al segundo que es copy-paste y te borran lo que vos editaste. O sea, per se el copy-paste en Wikipedia está mal. Pero más allá de eso, lo que nosotros solemos trabajar con Wikipedia y esta cuestión de la dificultad del copy-paste en todos los espacios, es que cuando uno construye información en Wikipedia tiene que hacer un parafraseo de ese contenido que uno está editando. Siempre uno toma fuentes externas. El tema es que no copie y pegue literal la fuente que tomé. Entonces el trabajo de parafrasear, de la redacción en formato wiki, de sacarle ciertas características de una escritura muy académica, que no es la característica de Wikipedia, nos ayuda también en el aula, y esto lo hacemos en los talleres, a pensar que Wikipedia no es copy-paste, al contrario, es poder desarmar un texto que viene de una fuente primaria y poder darle lugar en un artículo en Wikipedia, que tiene sus normas y su formato de escritura. Sí, por otro lado, usar los contenidos de Wikipedia para pensar una clase más interactiva y más constructivista. Tiene que ver Exacto. con no dar, tiene que ver con la pregunta y el estímulo que le da el docente para que los chicos, los alumnos y las alumnas puedan trabajar. Si uno pregunta, bueno, o si uno les pide a los chicos que traigan información sobre la Segunda Guerra Mundial, los chicos ponen la Segunda Guerra Mundial y traerán información. Si uno les pide a los chicos que relacionen
lo que le pasó a Hitler o cómo Hitler nació con la relación que había en Estados Unidos y qué es lo que estaba sucediendo en ese momento y las canciones que había en ese momento y demás, entonces va a tener que ver, van a tener que trabajar mucho más y no van a poder hacer copy-paste, por lo menos tan fácilmente, no van a tener que juntar información. Exacto, sí, es un ejercicio. Sí, 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 sí. Quiero ver si hay alguna otra pregunta. Sí, yo acá vi una que me parece importante que hace Romina. Sí. Ella me está preguntando, que yo olvidé de comentarlo, mientras tanto les paso a la otra, pues está relacionado al otro que quería compartirles, que tiene que ver con principalmente quiénes vigilan ese contenido en Wikipedia. Obviamente que Wikipedia tiene personas que están destinadas a vigilar esa información y a intentar que haya un respeto en las formas en las que se edita y que el contenido esté verificado, etc. Wikipedia tiene diferentes roles. El rol más importante es el rol del editor en general, que es el que construye constantemente información. Pero también está el rol del bibliotecario, que es un rol que no tienen todos los editores en Wikipedia, es decir, tienen muchos menos editores en Wikipedia, que son los que pueden, digamos, vigilar el contenido. Y tienen un botón más, como le decimos nosotros, que es el botón de bloquear y de borrar. Este bibliotecario, que es elegido por la comunidad de editores y que también es voluntario, puede o bloquear usuarios que están vandalizando constantemente artículos, o pueden borrar artículos, o pueden borrar información que consideran no está bien fundamentada, no tiene fuentes que la sostengan, no está escrito con el formato Wikipedia. Es decir, todas estas normas tienen referentes que hacen esa vigilancia para que respete el formato Wikipedia y respete la forma de construir información en Wikipedia. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Quiero ver, si no ya terminamos. Es importante que las consignas sean claras, pero también que nosotros los docentes hayamos leído todo lo que está en la página antes de usarla. Sí, eso es verdad. Estoy de acuerdo, Ana. Sí. Y acá dice, mis exalumnos en tiempo de escuela por el 2008 lo comparaban en carta, les decía que era 100 veces más grande. Desde 2015 he subido material solo que no se ha compartido en Wiki. Ahora los alumnos buscan en más opciones, ya que en Wiki tienen que resumir o cambiarle, dicen que es muy conocido por... No entendí. Como que dicen que ya Wikipedia no es tan conocido por los maestros que no les sirve para hacer copy-paste. Está bien. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, podemos ir cerrando. No sé, Lucila, si querés comentar algo más. Sí, en la pantalla que les estoy compartiendo van a ver que los países que más visitan Wikipedia, en la Wikipedia en español, son España, México y Argentina, y en las columnas de la derecha van a ver los artículos que fueron más visitados en el 2017 y los más editados. Y para poder analizar esto hay que tener en cuenta que Wikipedia es un espacio en donde la cultura digital es mucho más amplia que la concepción de cultura que podemos llegar a tener. Entonces tenemos el artículo más visitado que es Lali Espósito, después hay una película que fue muy conocida durante el 2017, y después está la Segunda y la Primera Guerra Mundial. Y en quinto lugar la tabla de periódicos periódica de los elementos. Es decir, es muy diverso como Wikipedia también. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? Leemos esta de Lirna. Dice, buenas tardes, en nivel secundario trabajamos la info de Wikipedia comparándola con páginas oficiales, ya que música, la materia que trabajamos, hay info en Wikipedia sin chequear, así que buscan e incluso han reportado datos erróneos que luego se modificaron. Esto sucedió hace 3 años y han compartido los mismos chicos con otros compañeros lo experimentado al buscar datos. Yo creo que Perfecto. eso con alumnos y alumnas de secundaria es un ejercicio. Si eso no es aprender, y si eso no es producir conocimiento, y si eso no es utilizar tecnología para, de un modo inteligente para mejorar la evolución humana, ¿qué es, no? No, totalmente. Es claramente lo que intentamos hacer desde el programa, desde los programas de educación que estamos en el movimiento de Wikimedia. No solo pensar que Wikipedia es el lugar a donde hay que ir a buscar información, sino pensar cómo buscar la información, cómo chequearla, cómo detectar si es errónea o no, y editarla, obviamente. Sí, y cómo usarla, yo vuelvo a insistir, cómo usarla como una herramienta didáctica, cómo usarla, Exacto. cómo inventar propuestas que tengan que ver con saltar como una abejita de un contenido a otro y pensar
bueno, cuál es el hilo de información o de actividad que queremos ofrecerle a nuestros alumnos y que Wikipedia sea una fuente de información. Para terminar, acá hay la última pregunta, que es cómo buscamos los cursos de los docentes, para docentes de Wikipedia, calendarios y temas. Bien, yo les voy a compartir acá el Twitter de Wikimedia Argentina, donde ahí todo el tiempo se está actualizando información sobre las actividades que hacemos desde educación, pero también les voy a compartir específicamente el link para que puedan, si quieren o están interesados, inscribirse al próximo curso virtual que vamos a dar para docentes, que lo vamos a dar acá desde Argentina, pero que es una plataforma virtual abierta a quien quiera participar de la actividad. Ok, ¿y para los encuentros presenciales? Para los encuentros presenciales lo mismo, o sea, pueden inscribirse, pueden contactarme a mí, básicamente, que soy la que recibe estas propuestas, y pueden, ahí estoy escribiendo, pueden escribirme y pueden visitar ahora estos sitios que les voy a dar, donde pueden contactarnos a partir de ahí y proponernos hacer un encuentro presencial en la escuela o en el espacio donde ustedes desarrollen las actividades. Ok, perfecto. Yo ahí estoy compartiendo todos los links. Sí, perfecto. Bueno, me parece que por ahora interesantísimo. La verdad que en nombre de chicos.net y en nombre del programa que tenemos junto a Disney, te agradecemos muchísimo esta información y la generosidad con la que trabajan, la pasión con la que trabajan. Realmente es muy, muy, muy interesante y muy, nada, es una militancia que para el mundo que vivimos, el mundo conectado, no es menor. Y acá que, sí, ¿alguien quiere comentar algo más? Y no damos por finalizada este webinar. Siempre respetamos que sea 1 hora. Y bueno, ahí están todos los... Esta misma charla va a ser, en unos días se publica en chicos.net y también la difundimos por Facebook y por Twitter, así que va a estar subida. Si alguien quiere compartirla, si alguien quiere invitar a otros interesados en verla, va a estar subida en unos días. Perfecto, bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad que siempre es importante expandirnos, así que pueden escribirme. Todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias. Adiós. Chau, chau.